Buen día. Buen día, ¿cómo va? Esperamos un poquito a ver si se conecta alguien más y si no arrancamos, ¿sí? Dale, buenísimo. Buen día, esperamos un minutito más y arrancamos. Bueno, arrancamos. Bueno, disculpen que la clase pasada no pude estar y hoy, en principio teníamos programado clase presencial, pero hay paro en la universidad. Así que no se puede dar presencial cuando hay paro porque ni siquiera sé si abren las puertas, ¿sí? Bueno, y importante, la clase que viene tampoco la voy a poder dar porque tengo una auditoría en el trabajo, ¿sí? Con lo cual la vamos a recuperar la siguiente clase, la del 12, que es presencial, ¿sí? Anótense eso, por favor. La clase del viernes 5 no la voy a poder dar, la recuperamos presencial el viernes 12, ¿sí? Bueno. Hoy nos toca ver diseño. Ustedes saben que la palabra diseño en nuestra profesión se usa para casi todo, ¿no? Diseñar esto, lo otro. Siempre hay algún diseño por ahí. Y el diseño es algo intermedio. Sí, es una tarea intermedia. Te estoy hablando de cualquier diseño, ¿sí? O sea, hay algo, algún pedido, algo que hacer. Hacemos un diseño de lo que sea y después hay actividades posteriores que ese diseño de lo que sea lo llevan a la práctica, ¿no? Así que bueno, para tratar de ordenar un poquito esto, nosotros vamos a hablar de algunos tipos de diseño. El, el más básico, el inicial, es el diseño de base de datos, ¿sí? Esto lo voy a mencionar solamente porque ya lo tuvieron que haber visto en las materias anteriores. Pero cuando uno diseña una base de datos, ¿se acuerda de eso de primera forma normal, segunda forma normal, factorizar, etcétera, etcétera? Eso es diseño de base de datos, ¿sí? Después hay un diseño de arquitectura. Después no, estoy como nombrando las distintas cosas, no es que se hace necesariamente después, pero hay un diseño de arquitectura. De ese diseño de arquitectura vamos a hablar un poquito en esta clase. El material habla poco de diseño de arquitectura, así que tomen nota de lo que digo. No va a ser una clase exhaustiva de diseño de arquitectura, porque eso, arquitectura da para una materia entera.
pero tomen nota de arquitectura. Y después existe lo que se llama el diseño de componentes. El diseño de componentes sí, el material habla mucho. eh, Así que vamos a hablar un poco de eso también, del diseño de componentes hoy. Y finalmente vamos a hablar hoy también del diseño de la interfaz de usuario. Así que vamos a hablar de 3 diseños. De los 4 que mencioné, vamos a hablar hoy de 3 diseños. Y el diseño de base de datos no vamos a hablar porque ya lo vieron, ¿sí? Bueno. Hasta ahí me siguen, ¿no? Se ordenaron el mapa mental de lo que vamos a ver. Bueno, calculo que el silencio es un sí, todo clarísimo. Ok. Bueno, vamos a ir con el diseño de... Vamos a ir con el que más info hay en el material, que es el diseño de componentes. No, vamos a ir primero, perdón, con el diseño de arquitectura, así lo enganchamos mejor. ¿Qué es el diseño de arquitectura? Los grandes componentes, cuando hacemos un sistema, los grandes componentes hay que definirlos, dónde van a estar físicamente alojados y cómo se van a comunicar, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes cuando hablamos de eso? Bueno, es, por ejemplo, el motor de base de datos. Ya decidí qué base de datos voy a usar. Bueno, listo. ¿Dónde voy a poner esa base de datos? ¿Dónde va a estar? ¿Va a estar en este servidor? Físicamente, ¿va a estar en la nube tal o en la nube cual? ¿Sí? Bueno. ¿Dónde va a estar mi porción de código que se dedica a las reglas? Lo que se dice en las reglas del negocio. Bueno, va a estar alojado en tal lugar y cómo se van a comunicar con el motor de base de datos. ¿Dónde va a estar la porción de código, la parte de código que se dedica a la interfaz o capa de interfaz, como se quiere decir, como se suele decir? Bueno, va a estar alojado en tal lugar, ¿sí? Eso que definimos es la arquitectura. Hay arquitecturas ya predefinidas, eh, arquitectura basada en web, arquitectura cliente-servidor, eh, que hoy por hoy sigue siendo la más común, aunque ya está medio en retroceso. Arquitecturas batch, como se llama pipe and filters, o digamos, medio castellanizado, caños y filtros, o tuberías y filtros. Eh, Entre otras, ¿no? Entre muchas, muchas otras. Y hay patrones de diseño. ¿Sí? Es decir, el patrón de diseño es, bueno, yo tengo este patrón ya definido, ya preconcebido, me adapto al patrón, puedo hacer este patrón, necesito hacer alguna modificación al patrón. Eh, Así que bueno, vamos a ver algunos de estas arquitecturas. Eh, la más simple es, ¿vieron cuando hay un proceso batch? ¿Qué es un proceso batch? Un proceso batch es un proceso que suele correr, esto sucede en la realidad, suele correr durante la noche, se ejecuta de tal hora a tal hora, no suele requerir mayor interacción del usuario, o sea, el usuario que se relaciona con ese proceso batch es para decirle arrancá, pará o algo por el estilo y no mucho más. Y esos procesos generalmente pasan datos de un archivo a otro, hacen cálculos, vuelven a ponerlos, los trasladan a tal lugar. Se suelen hacer durante la noche, backups, por ejemplo, y se suelen hacer durante la noche para que al día siguiente, cuando todos operemos en forma online, estén todos los datos preparados, ¿no? Bueno, ese proceso batch en realidad tiene una arquitectura típica ultra básica que es, bueno, un programa, ¿sí? Un proceso recibe un input, cualquiera sea, y genera un output. Ese input puede ser un archivo y el output es ese archivo modificado. O genera un output que es ese archivo de input modificado en otro archivo. ¿Sí? A ese cañito que va, que muestra las flechas de un programa a otro, de un proceso a otro, se le llama tubería o pipe. Y al programa se le suele llamar filtro. ¿Por qué filtro? Porque modifica el flujo que viene por el caño, por el pipe, por la tubería, ¿no? ¿Sí? Como verán, no se gastaron mucho con la creatividad de los nombres. Y uno puede tener esa arquitectura hasta el infinito. Es decir, bueno, hay un procesito, pipe, otro procesito que agarra los resultados del primer proceso y los vuelve a modificar y así una cadena infinita hasta que el proceso batch se termina.
A esa arquitectura se suele llamar en inglés pipe and filter. Si ustedes la buscan en internet la van a encontrar en inglés, porque si ponen filtros y tuberías, digamos, primero que nos suena más raro, y segundo que creo que van a encontrar menos información. ¿Sí? Esa es la arquitectura primigenia del proceso batch con poca interacción de los usuarios. Tenemos alguna que es cliente-servidor, y cliente-servidor la voy a usar también para describir algunas variantes que se pueden poner en una arquitectura. ¿Sí? ¿Qué es una arquitectura cliente-servidor? Es cuando hay un cliente, ¿sí? Es un pedazo de código que interactúa con el usuario, pide datos, por ejemplo, y cuando el usuario terminó de interactuar en una transacción con esa porción de código que es el cliente, eso se relaciona con un host o anfitrión o servidor, ¿sí? Por eso es cliente-servidor. Es decir, cuando yo me pongo, esto no es web, ¿eh? Esto no piensen necesariamente en la web, sino en un programa local en su computadora que ejecutan y los datos van a un servidor, ¿sí? Y ese servidor o host atiende muchos de esos clientes, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Esa es una arquitectura cliente-servidor, entre paréntesis. Una arquitectura basada en web no es exactamente lo mismo, porque una arquitectura basada en web no tiene un programa local que se actualice, sino que lo que tiene es un browser, ¿sí? Donde uno browsea o navega por la página que está en algún otro servidor central y uno interactúa a través del browser, que es un programa genérico, pago o gratuito, no importa, todo funciona más o menos bien, y uno interactúa en el servidor donde está montado esa página, ¿sí? O sitio web, ¿sí? Esto es distinto, esto es una porción de código que está en el cliente y otra que está en el servidor. En el servidor generalmente lo que hay es una gran base de datos y cierto nivel de reglas de negocio. Si yo, por ejemplo, ingreso una consulta y quiero saber, bueno, cuáles son la historia crediticia de un cliente X. Entonces lo ingreso en mi porción de código que está en el cliente, es mi programa que está instalado en mi compu. Esa petición va al host y el host me devuelve los resultados a mi compu, ¿sí? A mi cliente. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿No? Bien. Bueno, hasta ahí la arquitectura cliente-servidor, que es todavía de lo que más se encuentra en la realidad, ¿sí? Y mucho de esto está pasando a web, pero todavía hay mucho cliente-servidor. Pero ¿por qué me posiciono en una arquitectura que no es la última? Porque nos va a permitir desde el punto de vista didáctico entender muchas cosas. Bueno, hay muchas variantes del cliente-servidor. Como estuvo vigente tantos años, hay muchas variantes. Y ustedes imagínense. Acá no tengo para hacerles un dibujito, pero ustedes imagínense que tengo N clientes que se comunican con un servidor. Y ese servidor le tiene que contestar a esos N clientes. Ustedes podrán darse cuenta que hay una complejidad a solucionar, que es, bueno, tengo el servidor acá y tengo N clientes de N, puede ser 100, 1000, etcétera, que me están haciendo peticiones todo el tiempo. Bueno, ¿cómo sé, si yo fuese el servidor, ¿no? Y estoy ahí trabajando en el servidor, cómo sé qué contestarle a cada uno? ¿Cómo no me confundo con todas las peticiones que tengo? Y lo peor que puedo hacer es contestarle a uno lo que me preguntó el otro, ¿no? Eso sería un caos. Bueno, a veces sucede, pero en arquitecturas maduras no. Y aparte, ¿cómo le contesto rápido? ¿Sí? Imagínense que tengo N clientes preguntándome al mismo tiempo y a todos les tengo que responder en menos de tantos segundos, ¿sí? Imagínense también que un cliente me hace una pregunta, una petición, una transacción, yo la calculo como servidor, me lleva tiempo calcularla y se la respondo. Y después el otro cliente, en otro lugar del mundo, me hace exactamente la misma petición y yo digo, uy, pero esto ya lo había calculado para el otro, ahora lo tengo que calcular de nuevo, ¿sí? Tengo que procesar de nuevo, bueno.
Todas esas cosas alguien las pensó antes que nosotros, las resolvió bastante bien y vamos a explicarlas ahora. No sé si oyeron hablar de la memoria caché en algún momento. Bueno, la memoria caché, el nombre es un derivado de cache. Cache es efectivo en inglés, ¿no? ¿Y por qué? En un momento la memoria era cara, era de los componentes más caros que tenía el hardware. Entonces, memoria caché. Entonces, yo tengo la memoria RAM, la memoria ROM, que es un disco, y una porción de memoria caché. Bueno, en esa memoria caché se almacenaba temporalmente información. ¿Y qué información valía la pena almacenar en una memoria caché? Bueno, aquella que fuese necesario acceder más de una vez. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me preguntan, bueno, la historia de transacciones del cliente Juan Pérez. Y yo soy un cliente que trabaja acá en Buenos Aires. Y se la pido al servidor y el servidor está en, no sé, en Córdoba. Listo. El servidor calcula todo y me manda la información. Y después otro cliente en Santa Cruz dice, bueno, yo quiero saber la historia de transacciones de Juan Pérez. Y también le pregunta lo mismo al servidor de Córdoba. Y el servidor de Córdoba, en vez de recalcular eso, lo que hace, como la historia de transacciones de Juan Pérez parece que es algo muy requerido, ese resultado lo guarda en una memoria de caché. Con lo cual, cuando accede el de Santa Cruz, el servidor de Córdoba no empieza a calcular por segunda vez todo, sino que dice, tomá, ya lo calculé, acá tenés la información. ¿Sí? Entonces, eso lo que provoca no es una mejora de performance necesariamente, porque el sistema no es que funciona más rápido, sino que el usuario percibe que funciona más rápido, ¿sí? Porque el usuario de Santa Cruz, en vez de esperar que procese en Córdoba, me da un resultado que ya había procesado previamente para otro. Eso se llama performance percibida por el usuario, ¿sí? Y es como que el usuario percibe que el sistema es más rápido. Para eso se usa la memoria caché, ¿sí? Este es un ejemplo. La memoria caché no guarda un solo resultado que puede ser solicitado o accedido más de una vez, sino que guarda n resultados. ¿Sí? Y como ustedes se imaginarán que no puede guardar hasta el infinito, sino que va a guardar en forma limitada, tiene que haber una depuración de esa memoria caché. ¿Sí? Esa memoria caché no es que el usuario la depura, sino que se debería depurar automáticamente. ¿Y cuándo se depura esa información? Bueno, depende. Depende de qué negocio estemos hablando. ¿Sí? Una de las formas típicas de depuración es, bueno, yo depuro aquella información que es menos solicitada. Y si yo tengo que información que me la piden 100 personas, bueno, esa la sigo guardando porque me la van a pedir 100 personas o aproximadamente 100. Si tengo esta información que me la piden 5 personas, bueno, es la que voy a borrar primero porque hay menos posibilidad de que me la pidan más personas. Esa es una forma de depuración que se llama por ABC o por cantidad de uso. Después otra forma de depuración es, bueno, cuando a través de la obsolescencia, ¿cuándo se vuelve obsoleta la información que está en el caché? Hay información que por ahí me requiere mucho tiempo calcularla, pero ni bien la calculo, tal vez ya sea obsoleta. Sí, con lo cual no tiene sentido almacenarla en caché o tiene sentido almacenarla, pero por poquísimo tiempo. Un ejemplo. Sí, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando uno quería consultar el valor del dólar en épocas de hiperinflación, el dólar se modificaba minuto a minuto. Entonces no tenía sentido guardar la información del dólar de hace 30 minutos porque ya es información vieja que no era relevante, era obsoleta, con lo cual eso caía, ¿sí? O sea, necesariamente tenía que refrescar la información, ni siquiera valía la pena almacenarla, ¿sí? Entonces, ¿les queda claro el concepto de memoria caché? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cómo se depura? ¿Se entendió eso?
Bueno, genial. Por supuesto, el concepto este de memoria caché que les expliqué se replica en casi cualquier arquitectura. Uno puede meter memoria caché en casi cualquier arquitectura. Y con el tiempo ustedes habrán visto que incluso cuando uno browsea, cuando un sistema basado en web, eh, uno hasta puede jugar con esa memoria caché. ¿Sí? Y a algunos le ponen la memoria caché en tu propia computadora, ¿sí? Para que ni siquiera viaje. Bueno, hay arquitecturas para todos los gustos y variantes para todos los gustos. ¿Sí? Pero el concepto de memoria caché es eso. ¿Sí? El objetivo es, repito, mejorar la performance percibida por el usuario, ¿sí? Que el usuario recibe información más rápido y digo, uy, qué rápido que procesa este tipo, cuando en realidad me está dando información que ya procesó previamente para otro, o que ya tiene preprocesada, tal vez, aunque no se la haya pedido a nadie, porque ya sabe que esto se va a pedir al inicio del día, por ejemplo, y esa memoria caché, como no es infinita, tiene que tener una estrategia de depuración. Bueno, ¿cómo se depura? ¿Qué voy sacando de acá? Y lo saco por uso, o lo saco por obsolescencia, o lo saco porque este es más fácil de recuperar. Es decir, puedo tender a guardar más tiempo en la memoria caché algo que tarde en procesarse 10 minutos que algo que tarde en procesarse 45 segundos. ¿Sí? Porque si guardo el de 10 minutos me va a hacer ahorrar tiempo de procesamiento. Ese es el concepto de memoria caché. Hay otro concepto en cliente-servidor que se extiende a otras arquitecturas, que es el de cliente delgado o cliente, digamos, gordo, digamos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cliente delgado y cliente gordo. Bueno, tiene que ver con la funcionalidad que tiene el sistema que tengo instalado en mi máquina. ¿Sí? Un cliente delgado es aquel que tiene muy poca funcionalidad. Y un cliente gordo es aquel que tiene mucha funcionalidad local y que resuelve cosas antes de viajar al servidor. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener un sistema donde me piden ingresar mi número de quit. ¿Sí? Eh, y ahí tengo dos vértices. Si es un cliente delgado, yo ingreso el número seguramente y el formato del quit, es decir, si está bien formado el quit, ustedes vieron que el quit tiene una serie de reglas con un dígito verificador al final. Esa regla del quit, no estoy hablando de que vaya a buscar el dueño de ese quit, sí que eso sí tiene que acceder a una base de datos. Pero la regla de composición del quit yo la puedo hacer la puedo hacer en un cliente o no. Si es un cliente delgado, seguramente voy a tomar el quit como lo ingresó el usuario, no voy a hacer casi ninguna validación, voy a hacer alguna validación básica que el tipo no me haya ingresado una letra, por ejemplo, pero el control de si, o la verificación de si el quit está bien formado se va a llevar a cabo en el servidor. Ese es un cliente delgado, es decir, hace poco y nada. Un cliente gordo es el que ya tiene más funcionalidad y valido cosas, n cosas antes de enviársela al servidor. ¿Sí? Por ejemplo, la regla del quit. Ni siquiera le envío al servidor que me diga, bueno, este quit es válido, la forma de este quit es válido. No le envío eso, sino que yo lo valido y le digo, no, mira, quit inválido y ni siquiera le envíe nada al servidor. ¿Sí? Y eso también se puede hacer para n validaciones previas a enviar algo al servidor. Por supuesto, cuanto más funcionalidad tiene el cliente, libero más al servidor. Y cuanto menos funcionalidad tiene el cliente, le doy más trabajo al servidor. Ahora bien, ¿para qué es esto? Bueno, depende del problema que tenga entre manos. Por eso yo quiero tener clientes muy delgados, porque son más fáciles de actualizar. O sea, yo distribuyo, tal vez a miles de usuarios, distribuyo fácilmente modificaciones, actualizaciones de cliente delgado y hago el procesamiento pesado en el servidor. Y si quiero clientes gordos, porque quiero preservar el servidor por algún motivo, bueno, cada vez que tengo alguna actualización de esos miles de clientes, me va a llevar mucho más tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió eso de cliente delgado y cliente gordo? Bueno, seguro que sí. Perfecto. Pregunten si no entienden, ¿sí? Otra, otra cuestión básica. Estos conceptos, insisto, estos conceptos se aplican a todas las arquitecturas. Si ustedes manejan el concepto, todo esto lo van a poder usar en cualquier otra arquitectura, ya sea caché,
clientes gordos o delgados, aunque no se llamen clientes, ustedes van a saber que hay cierta funcionalidad que se puede hacer localmente y cierta funcionalidad que se hace remota. Bueno, todo eso son conceptos que uno tiene al momento de definir una arquitectura. Otro tema importante en arquitecturas, que también se aplica en crear servidores, con estado o sin estado. ¿Sí? ¿Qué será eso del estado? Stateless o stateful, por si lo quieren buscar. Stateless con doble S o stateful con doble L. ¿Sí? Bueno, ¿qué es con estado o sin estado? Bueno, esos son los datos de sesión. ¿Sí? ¿Qué son los datos de sesión? Son los datos de inicio de una sesión con el servidor. Cuando yo me conecto a, eh, a mi cliente local y eso va al servidor le tengo que enviar los datos de sesión. ¿Qué son los datos de sesión? Bueno, este que se lo ve ahí es Juan Pérez. Juan Pérez está ubicado en tal lugar, tiene este rol, este, tiene estos permisos, puede hacer tales cosas y esta es la clave que ingresó. ¿Sí? Eh, todos esos datos de sesión se los paso al servidor, el servidor los valida y si está ok, me empieza a contestar todas las peticiones de ese cliente. Si eso está mal, dice, no, mira, este tipo ingresó mal la pago, este tipo no me preguntar eso o lo que fuera, ¿sí? Todos esos datos de sesión, hay dos formas de manejarlos. O esos datos de sesión se los envío al servidor. Cuando inicio la sesión, el servidor los tiene siempre cargados en el servidor y empieza a contestar hasta que termine la sesión, o esos datos no se los envío nunca al servidor, los manejo en forma local y cada vez que le envío una petición al servidor, le tengo que enviar todos los datos de sesión para que los valide, ¿sí? Es decir, la primera es stateful, le envío. Y cuando inicio sesión, le envío los datos de sesión al servidor, el servidor me contesta N transacciones y cuando me deslogueo, cierra la sesión. Y otra vez, no le envío los datos de sesión al servidor, sino que se los envío por cada requisición, por cada transacción. Hola, yo soy Juan Pérez, necesito tal cosa. Me devuelve. El servidor no guardo nada. Le hago la segunda petición. Hola, yo soy Juan Pérez, necesito tal otra cosa. ¿Sí? Bueno, eso está relacionado con dónde manejo la complejidad de la sesión. Lo quiero mantener centralizado en el servidor. El servidor tiene que manejar N sesiones, 1000 sesiones de conexión con los clientes, o eso lo maneja localmente el cliente. Bueno, esas son decisiones. Ustedes se imaginarán que depende, hay algunas que sean más información que otras. Si yo por cada transacción que hago le tengo que enviar los datos de sesión al tipo, bueno, sobrecargo mucho el vínculo, ¿sí? Si se los envío una única vez y resuelvo todo sin enviar eso cada vez, bueno, libero muchísimo el vínculo, ¿sí? Esos son conceptos de stateful o stateless, ¿sí? Esos son cosas importantes. Preguntas de esto. ¿El que es sin estado es el que mandas una vez sola y listo? ¿O del revés? El que es sin estado, el que es sin estado es el que no le mando al servidor. ¿Sí? Joya. Bien. Eh, hay otros conceptos que ya, digamos que no son arquitecturas, sino que son temas para aplicar también a las distintas arquitecturas, hasta que algunos lo llaman una arquitectura, que es el repositorio replicado, o RR, lo van a encontrar en la bibliografía. ¿Qué es repositorio replicado? Bueno, hay veces que
todo depende del problema que tenga entre manos y cómo se soluciona, ¿no? ¿Qué es tener un repositorio replicado o en tener bases de datos replicadas? En vez de tener bases de datos centralizadas, que eso requiere una serie de condiciones, existen las bases de datos replicadas. Uno diría, para qué me voy a meter en complejidad de replicar base de datos cuando puedo tener una sola centralizada? Bueno, porque una sola centralizada exige mucho tamaño, mucho costo de gestión de esa base de datos y me implica que siempre va a estar disponible, ¿sí? Ejemplo, yo tengo una, no sé, una prepaga con afiliados en todo el país, ¿sí? Y tengo acá en Casa Central en Buenos Aires, tengo una base de datos única. Bueno, entonces consulto, cuando un tipo se quiere atender en Jujuy, consulto, bueno, no sé si el tipo pagó la cuota, qué enfermedad tiene, y le contesto. Ahora bien, si yo tengo un problema acá en esa base de datos porque no ando, porque está corrupta o porque se cortan los vínculos o por lo que sea, y el tipo sigue en Jujuy no hay ningún problema, y el tipo dice, bueno, me quiero atender con el médico y dice, ah, no, se cayó el sistema, señor, no lo puedo atender. Bueno, pero me voy a morir, bueno, espere que se recupere el sistema. Es como que es una barbaridad. Entonces, hay arquitecturas de repositorio replicado donde hay una réplica en Jujuy, estaba el tipo, donde ante un problema para construir por Buenos Aires se puede construir una réplica en Jujuy y el tipo recibe algún tipo de respuesta. ¿Sí? Y el tipo se la atiende y el tipo se va contento y es transparente para él que haya habido un problema en el repositorio centralizado de Buenos Aires. ¿Sí? Ahora bien, esas réplicas, ustedes ya se estarán imaginando que poseen totales parciales y pueden tener cierta descoordinación. Esas réplicas, por ejemplo, yo soy en Jujuy, en vez de replicar toda la info de todo el país, como el tipo está en Jujuy, tal vez replico solo los datos de Jujuy, asumiendo que la gente de Jujuy es la que va a consultar los datos de Jujuy y no los de otra provincia. Y así a cada provincia le replico los datos de su provincia. Solo a los efectos de evitar problemas si tengo algo en el repositorio replicado, en el repositorio centralizado. Eso exige una coordinación para poner, por ejemplo, cada día mantener sincronizados los repositorios replicados de cada provincia, por ejemplo, lo tengo que hacer en un momento, lo tengo que mantener replicado, sincronizado, y si no está sincronizado con la menor desincronización posible. Por ejemplo, yo puedo actualizar el repositorio centralizado durante el día y a la noche hago todas las réplicas para que las provincias tomen los datos actualizados de su repositorio local replicado, ¿sí? Y si se cae el repositorio central, bueno, se actualizará en la réplica y cuando se levante el repositorio central, sincronizaré la réplica con el centralizado, ¿sí? Eso es toda una arquitectura que tiene cierta lógica, es complicado de mantener, pero que a veces es necesario, porque hay veces en que los vínculos fallan, los repositorios centralizados fallan, y es una forma de solucionar un problema. ¿Sí? Más allá de que lo usen o no, tienen que conocer de qué se trata. ¿Sí? A ver, nosotros tendemos, la tecnología tiende a que los vínculos de comunicación fallan cada vez menos. Hay N vínculos de comunicación, digamos, salvo en algunos lugares particulares del país y supongo que en algún lugar del mundo, hay más de un vínculo de comunicación. En nuestros países hay lugares donde no hay ninguno, ¿no? Pero es medio vergonzoso, pero en general está teniendo a que vaya por lo menos uno y en los lugares normales hay más de uno, entonces esto empieza a perder un poquito de sentido, bueno, pero es una técnica que tienen que conocer. ¿Sí? Bueno, preguntas de esto, ¿no? ¿Todo claro?
Bueno, bueno, genial. Bueno, esos son los conceptos básicos, em, los conceptos principales para arquitectura. Muchas de estas cosas no las dice el material, pero bueno, ténganlo anotado, ¿sí? Vamos a ir ahora brevemente a lo que es el diseño de componentes. Esto sí tiene bastante el material. El diseño de componentes es cuando tenemos que diseñar ya lo que es una unidad de carga o una pieza de código, ¿sí? ¿Cómo diseñamos? Tengo que hacer un programa, ¿sí? Escribir código fuente. Bueno, ya no hablo de arquitectura, ¿sí? Ya es de la arquitectura, bueno, definir que estos componentes van acá, bueno, listo. Estos componentes, ¿cómo los diseño? Ese es el diseño de componentes, ¿sí? Y el diseño de componentes tiene que ver con una serie de módulos. ¿Vieron cuando ustedes factorizan un programa? ¿Sí? Hacen una función o un procedimiento, o como se llame en el lenguaje que usan, que, bueno, recibe una petición y les contesta. Y eso saca un factor común en vez de repetir esto n veces, y hago una función o un procedimiento y lo invoco n veces. Bueno, eso tiene que ver con el diseño de componentes. El diseño de componentes puede darse en lo que es una carta estructurada, ¿sí? Módulos que se invocan, y los conceptos que quiero que retengan son los siguientes, que son acoplamiento y cohesión. Esto está en el material y son conceptos importantes, ¿sí? Para que, para que algo sea considerado un buen diseño, tiene que tener mínimo acoplamiento y máxima cohesión. ¿Qué significa esto? Que en una carta estructurada, cuando ustedes tienen módulos que se comunican entre sí, la comunicación entre esos módulos es el acoplamiento, ¿sí? Y el grado de coherencia lógica que tenga cada uno de esos módulos va a ser la cohesión, ¿sí? Por lo tanto, un buen diseño es aquel que tenga alta cohesión, es decir, que los módulos, cada uno de los módulos, tengan una coherencia lógica y no hagan 20 cosas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un módulo que imprime imprime un reporte, chequea la validez de una fecha de nacimiento y hace pochoclo, digamos que como que toda una mezcla, eso no tiene mucha coherencia lógica ese módulo, ¿sí? Más vale que habría que hacer 3 módulos para eso, ¿sí? Son cosas distintas. Bueno, eso es bajo grado de cohesión, ¿sí? Por otro lado, si ustedes tienen 2 módulos que se comunican pasando señales o pocos datos, bueno, ahí tienen bajo acoplamiento, eso está bueno. Eso es bueno para el diseño, es bueno para hacer mantenimiento sobre eso. Ahora, cuando ustedes tienen que entre 2 módulos se pasan 2 matrices, 3 vectores y 3 archivos, dicen, bueno, pero acá hay algo mal, porque hay tanta cosa entre estos 2 módulos, ¿sí? Eso es alto acoplamiento y eso es malo para el diseño, ¿sí? Esos 2 conceptos, parece obvio lo que estoy diciendo, parece una trivialidad, porque uno creo que nunca haría cosas de ese tipo, pero bueno, tengan en cuenta eso, que el acoplamiento y la cohesión son 2 conceptos importantes para el diseño, ¿sí? En general, lo que se quiere es mínimo acoplamiento y máxima cohesión. Eso es pregunta de examen. Igual está en el material también, ¿sí? Eh, Hay 2 conceptos también importantes cuando hablamos de diseño de módulos, que es el fan-in, F-A-N-in y F-A-N-out. Fan-in es cuántas veces un módulo es invocado, y el fan-out, o sea, fan-in tiene un módulo, cuántas flechas le llegan, sí, cuántas veces un módulo es invocado, y el fan-out es, tengo un módulo, cuántas flechas salen, cuántas invocaciones hace ese módulo, ¿sí? Fan-in y fan-out. Si yo tengo un módulo que tiene mucho fan-in, es que es invocado muchas veces, bueno, eso representa algo bueno del diseño, porque dice, bueno, está bien, esto saqué factor común de este módulo y efectivamente lo usan mucho, con lo cual, bueno, seguramente tiene coherencia lógica, con lo cual está bueno que un módulo tenga mucho fan-in, quiere decir que hice un buen diseño, o que uno tiende a pensar que hay un buen diseño ahí. Y fan-out tiene que ver con
¿qué tipo de módulos tienen mucho fan-out? Módulos coordinadores, o sea, módulos generales llamadores. Por ejemplo, tengo un módulo que es básicamente un menú de opciones. Bueno, ese módulo está bueno que tenga mucho fan-out, porque claro, porque es un módulo que llama opciones solamente. Entonces, bueno, el fan-out puede ser bueno o malo dependiendo de qué tipo de módulo esté analizando. ¿Sí? Con lo cual, no se olviden, acoplamiento y cohesión, fan-in y fan-out. En el material van a ver, y está bueno que lo lean, sin embargo yo no lo voy a preguntar mucho, pero leanlo igual, que hay muchos tipos de acoplamiento. Está desde el acoplamiento malo hasta el acoplamiento bueno. Y en el acoplamiento bueno van a ver cosas terribles como el patológico, creo que lo llama patológico incluso, que es cuando dos módulos se relacionan por el código. No sé si alguien alguna vez programó con sentencias GoTo, que uno tiene como dos módulos y un módulo tiene una sentencia de esas sentencias trágicas de GoTo que van directamente a una línea dentro del otro módulo, unas cosas espantosas. Esos son acoplamientos patológicos imposibles de seguir y cuando hay que modificar algo es imposible, ¿no? Que uno modifique eso y que no meta la pata. Así que bueno, esos son los conceptos que les quería dejar claro con diseño de módulos. ¿Alguna pregunta con eso, con diseño de módulos? ¿No? ¿Preguntas no? ¿Se me han dormido por ahí? ¿Estoy hablando mucho? Bueno. Bueno, perfecto. Y lo que nos queda, que me parece que la vamos a ver en la clase que viene en forma presencial, es el diseño de interfaz. Ya, ¿cómo diseñamos una interfaz? Eso lo vamos a ver en la clase que viene en forma presencial, porque si no esta se va a hacer muy larga y vengo hablando mucho y me gustaría poder escribir cosas en el pizarrón. Así que bueno, dejamos el diseño de interfaz para la clase que viene. Y hoy vimos entonces diseño de arquitectura y diseño de componentes. Repito, por si alguien vino tarde, el 5 de junio no puedo dar clase, digamos, tengo una auditoría, tengo que estar en otro lado. Eh, con lo cual, el viernes 12 es presencial en la universidad y ahí vamos a recuperar la clase del 5 y vamos a agregar esto de diseño de interfaz. ¿Sí? Bueno, si no tienen preguntas, paso a tomarles lista. ¿Sí? Profe, el Sí. TP cuando se entrega. Bueno, ya pueden entregarlo cuando quieran. La fecha tope es antes del segundo parcial. Es decir, cuando es el segundo parcial, ustedes ya deberían haberme entregado el trabajo práctico y yo debería haberlo corregido. No me lo entreguen 5 minutos antes del parcial porque no lo voy a poder corregir, ¿sí? Entréguenmelo en lo posible una semana antes del segundo parcial, ¿sí? Pero ya me lo pueden ir entregando. Si tienen algo mejor, porque yo les puedo ir haciendo correcciones o sugerencias para que generen la segunda versión de lo que entregaron, ¿no? Si ustedes me lo entregan a última hora, ya hay poco tiempo para generar una segunda versión o para hacer correcciones. ¿Se entiende? Sí, sí, buenísimo. Ok. Bueno, les tomo asistencia, ¿sí? Barrios, Presente. Cabral, Presente. De León, Presente. Herrera, Iñiguez, Lepiane. Presente. Ok. Maldonado, Presente. Mana, Peterson, perdón, Píparo, Presente. Ricarte,
Rocco, Ay, ¿se escucha? Hola, hola. sí, Rocco. Sánchez, Stena, Spagnuolo, Presente, se me escucha, ¿no? sí, se escucha. Villano Presente. y Vilela. Presente. Listo. Bueno, Consulta, en caso de que queramos ir haciendo entregas parciales o para alguna devolución del TP, ¿lo hacemos directamente, se lo mandamos directamente al mail o a dónde? sí, al mail. Dale. Me lo pueden sí, mejor al mail, así queda registrado. Bueno, a que no saben qué. Voy a tomar lista de nuevo. Este guaraní me tiene harto, les pido disculpas. Perdón, va la asistencia de nuevo. Barrios, Presente. Cabral, Presente. De León, Presente. Herrera, Iñiguez, Presente. Lepiane, Presente. Maldonado, Presente. Mana, Peterson, no pegó una. Píparo, Presente. Ricarte, Rocco, Presente. Sánchez, Sena, Spagnuolo, Presente. Villano y Villela estaban presentes. Ahora sí. Detesto esto. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta más? El segundo parcial, profe, sería el 19, ¿no? Como dice el cronograma. Sí. Sí, con todo lo que es presencial, ya sea clase o parcial, como venimos complicados este cuatrimestre con los paros, bueno, esperemos que se mantengan, pero yo voy a intentar avisarles si hay algún cambio, ¿sí? Dale. Bueno, muchas gracias, muy amables, buen fin de semana. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos Nos vemos. vemos, gracias.